persigo al definir el elemento de justicia oncológica es básicamente entender que existe un conjunto de herramientas dentro de la institucionalidad que permiten enfrentar consecuencias derivadas del cáncer en las personas, ¿ya? Y efectivamente, al final existen, podríamos decir, como distintas aproximaciones desde el punto de vista de esto, y fundamentalmente en lo que dice relación con el deber del Estado de garantizar el acceso equitativo a distintos tipos de prestaciones, tanto desde la salud preventiva como pasando como por el diagnóstico y los tratamientos, así como también elementos que posterior a la enfermedad o durante el curso de la enfermedad se producen y que implica, entre otras cosas, que las personas sometidas, o sea, que se encuentran con un diagnóstico oncológico, sufran discriminaciones por parte del sistema en materia financiera, en materia laboral, y finalmente cómo el Estado, frente a esas consecuencias, le entrega la posibilidad a las personas de ejercer acciones para protegerse de ese tipo de discriminaciones. Entonces, cuando yo hablo de la justicia oncológica, no lo hablo en un concepto abstracto, ¿ya? Lo hablo como un poco en la idea de tratar de sistematizar todo esto que existe, que está como disperso en nuestro sistema. Es decir, ahí lo voy a comentar, pero en nuestro sistema existe una ley nacional del cáncer, pero existe un montón de elementos que están dispersos en el sistema de salud y que no tienen una coherencia lógica, ¿ya? Es decir, ustedes como futuros abogados se van a tener que enfrentar muchas veces a que en salud particularmente los cuerpos legales de salud son totalmente dispersos y no conversan entre sí. Entonces, por una parte tenemos, por ejemplo, normativa que dice relación con la institucionalidad, otras normativas que dicen relación con los seguros, otras que dicen relación con los temas de materias sanitarias, el Código Sanitario, por ejemplo. Entonces, a lo largo de distintas leyes o distintas normativas, encontramos elementos que inciden finalmente en el cáncer. Y no es tan lógico de llegar a esa conclusión, o no es tan fácil como llegar a ese punto, ¿ya? Aquí lo más relevante es que finalmente la justicia oncológica lo que tiende a desarrollar son elementos que implican una equidad sanitaria, una protección financiera y un acceso a estos mecanismos de reparación y exigibilidad, ya que lo voy comentando a medida que vaya avanzando. Ya, estos son los 5 planos que yo voy a hablar. Un tema tiene que ver con el acceso a los tratamientos, la justicia oncológica en términos de lo que hablo recién, como distintas dimensiones, las coberturas, ya, que dice relación con los tipos de seguros que tienen las personas, ISAPRE, FONASA y otras consecuencias que se derivan de eso, las políticas que se desarrollan para el tratamiento o para enfrentar el problema del oncología en general, y algunas propuestas que vamos a conversar después. Cuando uno revisa nuestro sistema constitucional, uno se da cuenta que estas son las acciones que se encuentran garantizadas, ¿ya? Digamos, a nivel del artículo 19, número 9, pero finalmente uno de los grandes problemas dice relación con el hecho de que el acceso igualitario, ¿ya? A las acciones de salud en nuestro sistema no es algo que se encuentra garantizado completamente. Entonces, a veces va a depender del sistema de cobertura que tiene una persona, si tiene FONASA o ISAPRE, y a veces va a depender de otros elementos que dicen relación con dónde vives, ¿ya? Dónde te encuentras geográficamente en el país, porque de eso va a depender, por ejemplo, la cantidad de especialistas, la cantidad de prestadores a las cuales tú vas a poder acceder en condiciones, digamos, equitativas, ¿ya? Otro elemento que hay que tener en cuenta dice relación con el marco integral de la prevención y el tratamiento del cáncer. En general, en nuestro sistema existen estos 6 tipos de acciones que podríamos señalar en materia oncológica. Un aspecto que dice relación con el financiamiento, que es todo lo que el Estado realiza para financiar acciones preventivas o curativas de cáncer, ¿ya? A su vez, lo que dice relación con el proceso de recuperación, con el tratamiento integral, con la planificación de políticas públicas. Por ejemplo, por mencionar alguna, hace un par de años se creó una norma técnica que busca desarrollar la calidad de la mamografía, por ejemplo, y esa norma técnica que asegura esa calidad de la mamografía, lo que busca básicamente es uniformar el sistema para que todas las pacientes tengan acceso a la misma calidad del tratamiento, o sea, del diagnóstico, porque lo que sucede finalmente en la práctica, como les decía recién, es que al no existir una fiscalización tan activa del Estado, muchas veces las personas terminan accediendo a
tipos de diagnóstico o a tipos de prestaciones de diagnóstico que no son iguales, ¿ya? Y cuando digo no son iguales me refiero a la calidad de los mismos. O sea, equipos viejos o ¿cómo decirlo?, prestadores que no tienen todos los profesionales eh, dedicados a explicar de forma personalizada al paciente los resultados de su examen, en fin, son muchas cosas. Entonces, en este caso, lo que generalmente las políticas públicas de esta materia abordan es generar condiciones de equidad en el acceso, ¿ya? Eh, en general, cuando hablamos de la justicia oncológica, también tenemos que hablar de las brechas de la justicia oncológica, ¿ya? Eh, la primera brecha, que les decía antes, y quizás la más importante, tiene relación con la brecha geográfica, ¿ya? En nuestro país, lamentablemente, conviven distintas realidades. Y cuando me refiero a distintas realidades, uno podría decir que dentro de nuestro país existen distintos países en materia oncológica. No es lo mismo tener un cáncer en Arica, en Magallanes, en una región austral, o incluso tener digamos, un cáncer en un sector rural, que tenerlo en una gran urbe y particularmente dentro de la zona central, donde se concentra la mayor cantidad de especialistas y prestadores. Y eso evidentemente que genera un montón de dificultades, ¿ya? Principalmente en materia de diagnóstico. Es decir, los pacientes que viven en regiones más extremas y que están más lejos del centro, más lejos de la falta de especialistas, naturalmente van a demorar mucho más tiempo en ser diagnosticadas. Y eso evidentemente que es un problema estructural de nuestro sistema y hay algunas cosas que se están haciendo, particularmente hoy se está fortaleciendo la red eh, oncológica nacional, digamos, los servicios de salud, existen macrozonas, se está abordando este tema, digamos, se están haciendo algunos esfuerzos y se está haciendo un nivel de coordinación importante en esta materia, pero lamentablemente los resultados los vamos a ver, yo creo que más a mediano y a largo plazo que hoy. Entonces, hoy particularmente la percepción de brecha geográfica es bien compleja. Y obviamente la brecha geográfica luego se transforman en brechas que tienen que ver con el tipo de seguro, ¿ya? Piensan también en el sentido de que el 87% de la población es afiliada a FONASA, mientras que el 13% es ISAPRE. Ese 13% que está en ISAPRE es el usuario, es particularmente el usuario de las grandes clínicas o de los grandes prestadores que tienen la mayor capacidad para realizar las prestaciones, de manera que esa brecha por previsión también estriba o también se relaciona al mismo tiempo con eh, el, la posición en la que se encuentra una persona o su capacidad de pago, por decirlo de alguna manera, y de eso también depende naturalmente poder acceder a determinadas prestaciones. Ya, sin perjuicio de eso, nuestro sistema, también es importante decirlo, tiene prestaciones garantizadas. Y cuando me refiero a prestaciones garantizadas, me refiero al GES y a la IRCARTE Soto en algunos tratamientos. ¿Ya? Eh, lo voy a explicar después, pero eso dice relación con la brecha de exigibilidad. ¿Ya? ¿En qué sentido? Hay problemas de salud, ya dentro de los cánceres, por ejemplo, en el GES, que tienen garantías de oportunidad. ¿Qué quiere decir una garantía de oportunidad? Quiere decir que dentro de cierto plazo tu prestador está obligado a entregarte esa prestación y al cabo de ese plazo, si no lo ha hecho, el paciente tiene, digamos, el derecho de exigir que se le asigne un segundo prestador, para que este segundo prestador que está en convenio con FONASA sea el que le entrega esa prestación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una sospecha de cáncer de mama, una mujer que tiene sospecha de cáncer de mama, pasado el plazo que el prestador tenía que cumplir sí o sí su diagnóstico, no sucedió, esa persona va a tener derecho a reclamar y finalmente se le va a asignar un segundo prestador. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que frente a este mismo problema, algunos tipos de cánceres no tienen esta garantía de oportunidad. ¿Ya? Solo algunos lo tienen y otros no. Y eso evidentemente genera algunos problemas, dado que, por ejemplo, algunas prestaciones, digamos, que involucran un tipo de cáncer, no tiene esa brecha de exigibilidad, luego el paciente no tiene a quién reclamar, en términos generales. Eso, ¿por qué? Porque el sistema no ha garantizado un plazo determinado. Entonces, entra en una lista de espera, podríamos decir, que no tiene un plazo y por tanto va a ir corriendo en la medida de que se asigne según la urgencia o según el tipo de paciente, en fin, según la disponibilidad, y evidentemente que eso inmediatamente genera estas brechas, como digo, estas distancias, estas desigualdades que son bastante grandes entre una y otra. Lo mismo dice relación con lo que es lo relativo a cuidados paliativos, ¿ya? Los cuidados paliativos están garantizados digamos, por GES, existe una red de cuidados paliativos en general, los pacientes
en todo Chile pueden atenderse, pero evidentemente que en algunos lugares, por ejemplo, van a haber programas de cuidados paliativos domiciliarios, mientras que en otros no. Entonces, eso también depende un poco de lo que pasa a nivel del sistema, ¿ya? Entonces, todas estas cositas que aparecen acá, que como lo definí así, al final van generando escenarios en los que las personas se encuentran frente a sus derechos en el sistema, en completa desigualdad uno entre otros. Y de eso depende, entre otras cosas, o eso conlleva lo que he denominado como la justicia sanitaria, que son como estas distintas herramientas que tienen las personas para poder hacer exigible frente al sistema que estas brechas no les provoquen, digamos, su agravamiento o su falta de acceso al diagnóstico o al tratamiento. Eh, Acá hay una nota que habla un poco de cómo la brecha y las desigualdades del acceso a atención de tratamiento oncológico en regiones generan un problema de equidad como estructural. Eh, es cierto que, como les decía recién, que no es lo mismo padecer de un cáncer viviendo en una zona rural que hacerlo en una gran ciudad. Y eso evidentemente que es complejo de plantearlo así, porque piensen un poco especialmente en las mujeres que se encuentran en las zonas rurales, que son cuidadoras muchas veces, cuidadoras de adultos mayores, cuidadoras de niños, y que ya encontrándose, digamos, en sectores que están totalmente rezagados, además, al estar al cuidado de otros, es imposible que se puedan mover. Entonces, evidentemente que ahí hay una brecha muy importante, especialmente en las zonas rurales. Y finalmente muchas personas, muchas mujeres particularmente, que son las que sufren la mayor consecuencia en general de esta distancia geográfica, terminan recibiendo diagnóstico cuando ya el cáncer está muy avanzado. Y evidentemente que ahí hay menos chances de que puedan sobrevivir o hay más chances de que la enfermedad haya avanzado hasta el punto de que luego reciben el tratamiento paliativo simplemente o tratamiento incluso inmunoterapia, pero ya en una etapa muy avanzada. Entonces, evidentemente que eso choca un poco con esta idea de que, de que el Estado tiene que procurar generar condiciones de acceso igualitario. ¿Ya? Ahora, ¿esto cómo se resuelve? Es un tema más largo de explicar. ¿Ya? Una de las cosas quizás más relevantes de todo esto tiene que ver un poco con la complejidad de nuestro sistema de salud, ¿ya? En nuestro sistema de salud existen, podríamos decir, además de los dos seguros, existe una serie de instituciones que están rectoreadas, por decirlo, en un principio rector, por el Ministerio de Salud, ¿ya? Pero por una parte tenemos como, podríamos decir que tenemos una salud común y una salud profesional, ¿ya? La salud común está a cargo de, en este caso, de la CISAPRE y FONASA, ¿ya? La salud común, y luego tenemos regímenes como el de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y un tipo de salud ocupacional que son las saludes de las mutuales, ¿ya? Eh, Cuando uno empieza a meterse en esto, cada mundo tiene sus propias reglas, su propio diseño, su propia forma de abordar. Lamentablemente en Chile hoy, yo diría que el cáncer no es abordado muchas veces como una enfermedad profesional, eh, incluso en el mundo de la minería, por ejemplo, que se encuentra expuesto a una gran cantidad de material pesado, de metales pesados, y que desarrollan ciertos tipos de cáncer y ciertos tipos de tumores. Incluso en esos casos es poco frecuente que la institucionalidad en materia de salud ocupacional diagnostique este tipo de cánceres como a cánceres de origen laboral. ¿Ya? Existe, por supuesto que existe, hay casos, sin duda, pero es un tema que también a la larga está poco abordado desde esa perspectiva y se ha abordado más desde la perspectiva de salud común. ¿Ya? Eh, no quiero como marearlo un poco con esa parte porque quizás es muy complejo de explicar, porque la verdad es que la relación entre la salud ocupacional y la salud común, ¿ya? Así como en términos generales, dice relación con que el empleador tiene ciertos deberes de cuidar la salud de los trabajadores, y evidentemente que eso es teórico, porque en la práctica es poco lo que los empleadores hacen en materia de salud, salvo en algunas actividades que involucran medición de riesgos, como por ejemplo las personas que trabajan en altura o que trabajan realizando trabajos de carga pesada, en fin, que ahí existe un poco más de regulación y que evidentemente en esos casos hay más de eso, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, evidentemente que hay muchos factores de la oncología que dicen relación con los elementos a los que están sometidos los trabajadores. ¿Ya? Eh, por otra parte, también es importante entender que nuestro sistema tiene
prestadores públicos, prestadores privados, prestadores mixtos, y eso también complejiza un poco entender qué derecho le asiste a cada paciente en su estructura, ¿ya? Es algo que probablemente va a surgir después de la conversación, así que no me demoro mucho en mencionarlo. Hay otro elemento importante que tiene que ver con el marco legal de los derechos de los pacientes, ¿ya? Este es el marco legal de los derechos de los pacientes que está en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ¿ya? Estos que aparecen aquí. Eh, dentro de estos, uno podría decir que en materia de personas con problema oncológico, eh, fundamentalmente los más relevantes dicen relación con el derecho a la información, con la autonomía de los pacientes y con la seguridad de la atención de la salud, digamos, dentro de este batería de derechos, ¿ya? Eh, Evidentemente que los pacientes oncológicos reciben algún tipo de consejería en muchos casos, pero también sucede que el derecho a la información muchas veces se limita, y se limita particularmente porque yo diría que, esta es mi opinión, ¿ya? Yo diría que en general existe por parte del sistema de salud eh, reticencia hacia esta idea de empoderar a los pacientes o de darles demasiadas ideas, porque finalmente el mismo sistema que está un poco estresado de entregar, digamos, las distintas prestaciones y que tiene recursos limitados, frente a la gran cantidad de requerimientos, se encuentra siempre al debe. Entonces, evidentemente que no existe un trabajo, yo diría, sistemático de nuestro sistema de salud por empoderar a los pacientes y hacerlos conscientes de estos derechos. Entonces ahí yo advierto una brecha muy importante en torno a esto. Los pacientes oncológicos tienen que reclamar más, tienen que ser asistidos para reclamar más sobre sus derechos, porque a la medida que eso ocurra, se va visibilizando el problema y el Estado se encuentra obligado a tener que desarrollar algún tipo de política para abordarlo, ¿ya? Eh, la Ley Nacional del Cáncer, no me voy a referir mucho a la Ley Nacional del Cáncer porque es un poco más largo de explicar, pero establece tres derechos, ¿ya? Estos derechos podríamos decir que son mandatos que el legislador le entregó al Estado, particularmente al Ministerio de Salud, y que esos derechos o estos mandatos se están desarrollando actualmente, pero que tampoco la ley fue clara en precisar en qué consisten, en qué plazos se tienen que hacer y cómo la ciudadanía, entre comillas, está por sobre, digamos, estos deberes, ¿ya? Cómo se impone. Entonces, lo primero, por ejemplo, dice relación con la confirmación diagnóstica. Todas las personas tienen derecho a ser confirmadas en su diagnóstico y su tratamiento ante una sospecha fundada de cáncer, ¿ya? Y eso, como les decía antes, se traduce, por ejemplo, en que hay problemas de salud de cáncer que están garantizados por GEA en materia de oportunidad, mientras que otros no. O hay ciertos tratamientos de cáncer que tienen garantías de plazos determinados que pueden ser reclamables ante la superintendencia, mientras que otros no, ¿ya? ¿De qué depende eso? ¿Y por qué eso sucede? Fundamentalmente sucede porque al momento en que se tomaron las decisiones de incorporar estos tratamientos, se hizo sobre la base de presupuestos, sobre impactos presupuestarios que fueron delimitados en ese tiempo y que hoy evidentemente requieren actualización, pero el sistema siempre es más lento de lo que respecto a las necesidades que existen. Entonces, evidentemente que esta confirmación diagnóstica que aparece aquí como un derecho es más bien algo teórico en algunos casos, ¿ya? Segundo, la consejería genética. La consejería genética dice relación con que existen hoy día, digamos, el avance de las técnicas modernas permiten hoy día desarrollar exámenes genéticos que permiten predecir, por ejemplo, en las personas sanas incluso, qué tipo de cáncer podrían padecer, ¿ya? De hecho, hoy la medicina de precisión que se denomina está desarrollando elementos bien innovadores desde el punto de vista del diagnóstico. ¿Cuál es el gran problema de la consejería genética o de lo que dice relación con los diagnósticos en materia genética? Es que el alto precio, el alto costo que implica este tipo de diagnóstico, ¿ya? Estas pruebas genéticas están obviamente hoy reservadas a la capacidad de pago. El Estado escasamente ha adoptado esto. Evidentemente que en la medida que avance va a haber más disponibilidad y probablemente van a ser más utilizados. Pero hoy en la práctica la ley nacional del cáncer se adelantó un poco a la realidad. O sea, pensemos un poco que si tenemos este problema de brecha territorial por especialistas, por prestadores, y al mismo tiempo estamos hablando de consejería genética o de exámenes genéticos que son cosas muy caras y al mismo tiempo que solo países desarrollados están implementando en su sistema, es muy difícil que uno pueda decir que esto sea garantizado si que lo más básico aún no lo es.
Entonces, es un tema, y por eso yo cuando les decían antes que vivimos en un país que dentro del país existen distintas realidades, o sea, hay lugares que parecen como el Chile de hace 15 años, mientras que otros son el Chile del 2040. Eh, y digo en el sentido del desarrollo que uno puede apreciar. Entonces, eso evidentemente que es muy injusto dentro de un mismo país, ¿cierto? Luego, otro derecho tiene que ver con la información sobre los tiempos, ¿ya? Los equipos médicos tienen el derecho, esto quizás tiene que ver un poco ya más que nada con los derechos de los pacientes, pero también quizás ahí la alineación del cáncer fue poco clara al establecerlo o al no decir qué significa esto, ¿ya? Pero bueno, ya eso son otras cosas. Esta imagen siempre la muestro como en distintos espacios donde me toca exponer y dice relación con el hecho de que nuestro sistema está fragmentado en distintos sistemas de salud, o sea, distintos tipos de cobertura, ¿ya? Existen coberturas oncológicas en materia de garantías explícitas en salud, que son los GES que les mencionaba antes. La ley Ricardo Soto tiene algunos tratamientos oncológicos, particularmente en cáncer de mama, trastuzumab. Y también existe un programa que se llama Drogas Oncológicas de Alto Costo, NOGES, DACNINSAL, en donde también existe una cantidad importante de tratamientos oncológicos y tratamientos innovadores que buscan, entre otras cosas, como darle mayor acceso a coberturas de salud de alto costo a pacientes oncológicos. Y evidentemente, ¿por qué muestra una fractura en esto? Por el hecho de que el cáncer no ha sido abordado desde el punto de vista de las coberturas como un sistema único, está fragmentado. Entonces, cáncer se aborda en GES, se aborda en RICARTE, se aborda en el DAC, bajo distintas perspectivas, con distintos impactos presupuestarios, con distintas metodologías que determinan esos tratamientos, y evidentemente que eso a la larga genera un problema de ineficiencia, ¿ya? Porque el cáncer debe ser abordado en términos integrales, no por sistema, ¿ya? O sea, ojo, esto también es mi opinión personal, ¿ya? El Estado de Chile no ha logrado desarrollar una estrategia para ver las coberturas oncológicas en términos integrales. Y eso evidentemente que hoy es un peso que no permite avanzar hacia, entre otras cosas, por ejemplo, liberar recursos disponibles donde hay ineficiencia para poder destinarlo, entre otras cosas, a necesidades que en cáncer aún no están cubiertas, ¿ya? Tanto en tratamientos de última generación, así como también en aumentar los tiempos de diagnóstico, que probablemente es donde más se necesita hoy día una inyección importante de recursos. Entonces, eh, también es importante mencionarles de que hoy nuestro sistema está tensionado completamente entre esta necesidad de acceder a a lo último, a lo de punta, ¿ya? Que obviamente todos quisiéramos que eso sucediera, pero mientras eso sucede, al mismo tiempo hay poca abogacía por el sistema en términos de diagnóstico, por ejemplo, porque esos diagnósticos caigan, porque existan mayores estrategias, porque el Estado se comprometa, entre otras cosas, a desarrollar estrategias para bajar esa cantidad de tiempo en que los pacientes son diagnosticados, ¿ya? Y evidentemente que hay acciones que son de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, pero en las de corto plazo cuesta mucho, ¿cómo decirlo?, reasignar recursos para algo que probablemente no sea tan popular, ¿ya? Hoy tiende a popularizarse más que el Estado anuncia de que se van a beneficiar una cantidad de pacientes determinados con un tratamiento de última generación. Eso vende más, es más popular que decir simplemente vamos a inyectar recursos para que los tratamientos y los diagnósticos, o sea, los diagnósticos y tratamientos disminuyan los tiempos. Como que eso último que acabo de decir, al parecer en nuestro sistema no es tan popular y por tanto se vuelve menos relevante. Y ojo, no es que tengamos que optar por uno o por otro, ¿ya? Las cosas se pueden hacer simultáneamente, pero evidentemente que en materia de diagnóstico y en donde existe la mayor cantidad de brecha y desigualdad, muy pocas veces la salud pública hoy en Chile se preocupa de esos elementos. O sea, eh, ha, ha ido imperando como esta idea que les mencionaba recién de irse como por lo que vende más, ¿ya? Y eso es un elemento que hay que reflexionar, ¿ya? Eh, Otro elemento importante que dice en relación con la brecha, dice, es lo que pasa con los derechos de las personas que sobreviven al cáncer, ¿ya? Hoy estamos hablando, hoy en esta presentación, y esta fundación se encarga de las personas jóvenes con cáncer, ¿ya? Las personas jóvenes con cáncer, evidentemente que tienen una mayor probabilidad de sobrevivir al cáncer por distintos motivos, y luego, y una vez que las personas sobreviven, evidentemente que vienen un montón de cosas y un montón de tareas, ¿ya?
particularmente en nuestro sistema se desarrolló en materia financiera algo que se denomina como ley del biooncológico, ¿ya? Que implican que básicamente se traduce en que las personas se han recuperado de un cáncer 5 años después de su remisión del cáncer, no pueden ser discriminados en materia financiera, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que una persona, a partir de su remisión, digamos, ha pasado 5 años y sufre algún tipo de discriminación por parte de una institución financiera, esa persona tiene derecho a reclamar, a hacer un reclamo, ¿ya? ¿Dónde está el problema de este derecho de olvido oncológico? En que la norma, nuevamente, la norma no ha sido clara respecto a ante quién se reclama, ¿ya? Uno podría pensar que en materia financiera tiene que reclamar ante la Comisión de Mercado Financiero, ¿ya? Pero luego la Comisión de Mercado Financiero, ¿qué sabe de salud? Sabe más bien de elementos financieros. Entonces, evidentemente que se produce ahí una colisión entre algo que probablemente dice estar más ligado a un desarrollo de la Superintendencia de Salud, que a la Comisión de Mercado Financiero, pero al mismo tiempo no hay mucha claridad. Entonces, ahí también hay un elemento importante que revisar, y en la medida que más personas, obviamente el cáncer vaya subiendo su número de casos en personas más jóvenes, se va a hacer mucho más frecuente el tipo de discriminaciones, porque, entre otras cosas, por ejemplo, les voy a poner un caso, un paciente que sobreviviente de cáncer quiere adquirir una propiedad, y por tanto va a un crédito hipotecario, ¿ya? Los bancos normalmente cuando uno pide un crédito hipotecario tiene que hacer una declaración de salud, y en esa declaración de salud uno tiene que declarar si tuvo una enfermedad, por ejemplo. Entonces, una persona que tuvo cáncer, si declara que tuvo cáncer, muy probablemente el banco le va a pedir que se haga exámenes nuevamente para demostrar que tiene el cáncer remitido, ¿ya? Y además es muy probable que ese paciente le den una tasa de interés mucho mayor que a un paciente que no tuvo cáncer, ¿ya? Y evidentemente que frente a eso, el sistema no ha determinado, ha dicho que las cláusulas son nulas, que no se puede discriminar, pero no es muy claro si es que esa situación, por ejemplo, da origen a utilizar la ley del olvido oncológico. En principio sí, pero luego el banco siempre va a poder darte una tasa de interés mayor sin explicarte por qué te está dando una tasa mayor. Porque tú no puedes comparar, por ejemplo, otro tipo de pacientes sanos y no puedes andar preguntando a la otra persona qué tasa de interés te dieron y por qué a mí me dieron una mayor. Porque evidentemente que en los bancos la determinación de la tasa de interés obedece a distintos factores, entre otras cosas al riesgo crediticio. Y el riesgo crediticio normalmente dentro de los bancos es asignado por una comisión dentro del banco que tiene reglas de negocio simplemente. Entonces, esta ley del olvido oncológico en una parte es real, pero en otra parte es más bien ilusoria, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante y por eso a mí me interesa hoy día bueno, le voy a hablar de otras cosas, pero este tema, por ejemplo, es súper importante, porque es algo que vamos a tener que desarrollar todos juntos en el futuro, y evidentemente que en la medida que avance la enfermedad, digamos, el diagnóstico de la enfermedad, y que cada vez es más frecuente que las personas jóvenes tengan cáncer y se diagnostiquen más tempranamente, esta necesidad va a ir surgiendo. Y por tanto, los abogados que nos dedicamos al derecho a la salud, vamos a tener que estar mucho más empoderados, digamos, para que los pacientes que requieran asistencia puedan ser defendidos en este tipo de situaciones, ¿ya? Eso. Quiero ver un momento, ¿no? Depender al... Ya. Eh, bueno, y en general, cuando hablaba de justicia oncológica, todo este rato lo que buscaba un poco es, uno podría decir que la justicia oncológica se traduce como en estas categorías, en estas cosas, y particularmente al final en el tema del derecho de olvido oncológico. También hay una norma en el Código del Trabajo, en el artículo 2 del Código del Trabajo, a partir de la Ley Nacional del Cáncer, que también establece un deber de no discriminación por parte de los empleadores, tanto en la contratación como en el trato hacia los trabajadores que han sufrido, digamos, una enfermedad oncológica, ¿ya? Ahí también hay el aspecto, desde el punto de vista laboral, también existe algo de eso, ¿ya? Sin perjuicio de que ya existían deberes generales de no discriminación por materias de salud, el legislador sí ha visibilizado lo que dice relación con el cáncer también en esta idea, ¿ya? Y otro elemento quizás que se me fue a mencionar, que dice relación con que el cáncer hoy es considerado una enfermedad de notificación obligatoria. Y eso quiere decir que cuando una persona es diagnosticada de cáncer en Chile,
ese diagnóstico tributa a un registro y es registrado. Ya. El tema del registro es otro tema que no lo voy a hablar hoy día porque está en implementación, es un tema polémico, no me voy a meter en ese tema, pero eso es en teoría. ¿Ya? Eh, entonces, cuando uno va, todo lo que hablé se traduce en esto. ¿Ya? En cada dimensión existe un problema, algo que está pasando y algunas propuestas que a lo mejor uno puede conversar y podemos hablar ahora en la conversación, ¿ya? Por ejemplo, los aspectos clínicos, el problema son los diagnósticos tardíos, ¿ya? Dado que nuestro sistema tiene un gran problema en materia de diagnóstico y los tiempos, y al mismo tiempo, por ejemplo, en materia de cáncer de personas jóvenes, hay una ausencia a veces de programas de personas jóvenes porque el cáncer está diferenciado en cánceres pediátricos y de adultos, ¿ya? Y dentro del espacio de adultos, no, tampoco hacemos una discriminación en torno a una persona que es relativa, digamos que tiene más de 18 años y menos de 40. Eso no existe en nuestro sistema como abordado de esa forma. Pero evidentemente que hoy se hace necesario quizás proponer algún tipo de ruta clínica diferenciada, ya por tipo de paciente. Ojo, si es que eso implique un tipo de discriminación, ya. Ojo con eso. Esto tiene que ver un poco con que probablemente el paciente joven eh, está en otro pie, va a sufrir las consecuencias de la enfermedad de otra manera, en fin, que es distinto a una persona, digamos, de avanzada edad, ¿ya? En materia de acceso a cobertura también, lo que mencionaba recién, el problema es la brecha de cobertura, ¿ya? Existe tratamiento garantizado, otros que no, entonces hay una dualidad o una dispersión de sistemas de cobertura dentro de nuestro sistema de salud que implica al mismo tiempo una desigualdad territorial. Entonces, ¿cuál es la propuesta frente a eso? Que haya una mayor evaluación costo-beneficio de los tratamientos, ¿ya? En materia de carga financiera, se da el problema de los copagos altos, es decir, personas que son ISAPRE, por ejemplo, o que son FONASA y que quieren acceder a un tratamiento más oportuno, tienen el deber de endeudarse. O, si no se endeudan, digamos, es muy probable que no puedan acceder a un tratamiento oportuno. Y por otra parte, el cáncer, por supuesto, lleva, digamos, la pérdida de un empleo o una pérdida de productividad, ¿ya? Y eso evidentemente que requiere como propuesta que exista una mayor cantidad de subsidios sociales a las personas que padecen un cáncer y que las personas que durante un cáncer puedan recibir alguna contraprestación. Quizás esto puede ser abordado a través de un seguro público de subsistencia, así como el seguro de cesantía, pero en materia oncológica. Son cosas, ojo, estas son ideas, no es algo que el Estado esté pensando hoy día, son cosas que uno puede ir pensando, ¿ya? Bueno, en materia de salud mental, por supuesto, ya te basta decir. Ya, aquí en el tema de fertilidad y sexualidad, quizás una de las cosas que no mencioné antes, que es importante, dice relación con el hecho de que, particularmente en el caso de las mujeres, ya, que son los hombres también, pero particularmente en el caso de las mujeres digo porque es más dramático, que se van a someter a un tratamiento digamos, alta toxicológico, de alto índice toxicológico, o se van a exponer a algún tipo de tratamiento de quimioterapia, radioterapia, van a perder su fertilidad. Y eso implica, en el caso de las pacientes jóvenes que todavía están en una edad fértil y que quieren ser madres, implica que si no pueden preservar sus óvulos, no van a poder ser madres. Entonces, es una situación sumamente dramática, ¿ya? Yo todo este rato he hablado de muchas brechas que existen, evidentemente que esta brecha es una de ellas, ¿ya? Porque esto no solamente le pasa, digamos, a las mujeres que tienen cáncer, le pasa a todas las mujeres que hoy día tienen que optar entre desarrollarse profesionalmente y poder desarrollar sus carreras y su deseo de ser madre. Y tienen que posponer y todo lo que implica, digamos, para todas las mujeres en esta sociedad altamente competitiva, eh, conciliar su vida familiar o su deseo de ser madre con su profesión. En materia de cáncer, evidentemente que hay una situación más dramática, porque existe desde el momento en que las mujeres son diagnosticadas al momento en que tienen que comenzar un tratamiento, existe una ventana de oportunidad muy pequeña y los tratamientos de fertilización, o sea, de preservación de fertilidad son carísimos. Entonces, evidentemente que el Estado tiene que avanzar hacia un programa de preservación de óvulos, en caso de mujeres digamos, diagnosticadas de cáncer. Y esto, claro, como mencioné recién, hay tantos problemas que a lo mejor a veces este problema se pierde de vista, pero al mismo tiempo nuestro sistema actualmente, hoy nuestro país tiene una tasa de natalidad bastante baja. Entonces, evidentemente que un programa como este se justifica naturalmente hoy. O sea, una mujer que tiene cáncer en Chile tiene derecho a ser madre también. Y el Estado tiene el deber de contribuir a que eso exista. Entonces, nuevamente, esto es una pelea
como transversal que hay que dar, ¿ya? No tiene que ver... Una acotación, Seba, con respecto a eso. En el caso de los hombres que tienen cáncer testicular, eso sí está Sí, cubierto por el GES. Ahora, eso sí que es bastante más barato es guardar que, este mes de un óvulo. claro, no tiene La nivel de diferencia, complejidad. pero tremenda de costo. Sí. Y luego, bueno, esto mismo que les decía recién, o sea, hay, en materia de fertilidad pasan todas estas diferencias que se ocurren, y luego lo que dice relación con la educación y el empleo. O sea, todos los jóvenes que están, que están estudiando y que sufren un cáncer tienen que interrumpir su estudio. El Estado no tiene ninguna política diferenciada para poder, por ejemplo, entre otras cosas, que conserven sus beneficios, que puedan congelar su carrera. No existe ningún tipo de programa, no existe ningún tipo de legislación que acompañe ese proceso. Ojo, esto no solamente en cáncer, en términos generales, ¿ya? Y ahí evidentemente que existe una necesidad de abordarlo. Entonces, eso es como un poco lo que quería presentarle hoy. Quiero abrir obviamente la conversación a que me pregunten cosas, yo digamos abierto todas las dudas. Eh, yo sé que este es un tema denso, pero bueno, tampoco hablé de la judicialización, porque no me quise meter en eso hoy día, porque también es parte de las cosas que me pueden preguntar en este momento, ya, sobre el tema de la judicialización, no tengo ningún problema, pero es lo que un poco quería como contarles. Y al mismo tiempo motivar a toda la gente que está aquí para que se dedique a este tema, porque la verdad es que necesitamos gente que se dedique a esto. Somos muy pocos los especialistas. El país cada día envejece más. En el año 2050, un tercio de la población va a tener más de 60 años. El cáncer solo va a crecer. Las enfermedades en general que implican tratamiento de alto costo también. Entonces necesitamos más abogados dedicados a estos temas. El país lo requiere urgentemente. Eso. Yo tengo una duda, quiero hacer una pregunta. Con respecto a eso del segundo prestador, que tú dices que no hay plazo, o sea, se supone que hay un plazo de 5 días que tienen que dar una respuesta, pero eso es más en la teoría que en la práctica. Sí, Ya. correcto, porque, o sea, en rigor, a veces pasa, si se demora ese tiempo, ¿ya? Pero una cosa es que eso ocurra, que, digamos, se emita ese documento, a que te citen, digamos, dentro de ese plazo. Yo creo que eso es más poco frecuente. Y a veces sucede que hay mucha descoordinación administrativa dentro de los prestadores. Entonces, depende mucho de dónde estés, de dónde te está atendiendo el nivel de gestión. Los gestores oncológicos a veces son mucho más aguja, por decirlo en buen chileno, que en otros lados. Entonces, a veces puedes tener más suerte que en otras ocasiones, o a veces las personas tienen que estar más encima de los procesos. Y también yo creo que eso es importante, estar encima, que la gente esté encima, que reclame, que vaya a oírse. Hacer el reclamo siempre va a ser mejor que no hacerlo. Ahí el conducto es el oír eh, y después, ¿cómo se llama? Tirarse inmediatamente a la superintendencia. Eh, sí, sí, en el caso de los tratamientos de GES o los tratamientos que están garantizados, sí. La superintendencia siempre es el camino. Krishna quiere preguntar algo. Sí, respecto a lo que, buenas tardes, a lo que mencionaba respecto a las tasas de los intereses de los créditos cuando las personas sobreviven, ¿qué medidas se podría tomar como para controlar eso si uno no puede como saber eh, el costo de la otra persona? Sí, lo que pasa es que ahí ahí hay varias, o sea, lo que pasa es que uno puede elaborar hipótesis a partir de eso, ¿cachai? Porque, claro, ¿cuándo se va a justificar que tú hagas el reclamo? Se va a justificar cuando el interés que te estén cobrando sea demasiado alto, ¿ya? Porque evidentemente el banco siempre va a poder decir, oye, no, pues si te estoy cobrando 0,2 más, 0,3 más, y son rangos normales, ¿ya? Pero si la tasa, por ejemplo, supongamos que está normalmente hoy día en 5, y a ti te están cobrando tasa de 6,5, eso claramente ahí dentro de eso hay una discriminación. Entonces, va a depender del caso a caso y va a depender un poco de el perfil financiero de la persona, digamos, del que va a contratar el crédito. Y luego, ¿cómo se reclama eso? Bueno, ahí hay dos vías a mi entender, a mi juicio. Uno tiene que ver con lo que aparece en la ley de olvido oncológico, que está en la Ley Nacional del Cáncer, eh, y que dice relación con poder reclamarlo ante la superintendencia, ante la Comisión de Mercado Financiero, pero fundamentalmente yo creo que al final la vía es el recurso de protección. Yo creo que aún se ha intentado poco, o sea,
existen muchos recursos de protección por discriminación financiera, en términos generales, ¿ya? Existe varias jurisprudencias al respecto, hay cosas que se han ido viendo en el tiempo, pero yo creo que llegó el momento de que cuando las personas tengan este problema del oncológico, finalmente accionen a través del recurso de protección. Creo que esa vía es mucho más rápida que la Comisión de Mercado Financiero, porque la Comisión de Mercado Financiero es un organismo técnico que está ajeno a la salud y que muchas veces en materia de discriminación no hace un trabajo, a mi juicio, muy bueno, porque tiene otro enfoque, ¿ya? Se enfoca más en lo que dice relación con la contratación de los productos financieros más que en lo que dice relación con las discriminaciones por salud, ¿ya? Que es la norma, básicamente. Sebastián, Como una discriminación más encubierta al final. Claro, correcto. ¿Sí? ¿me Dale, Sofía. escucho? Te Mira, escucho. tengo una consulta porque sé que tú o sea, trabajas en el Ministerio de Salud, creo que desde la regulación. Entonces, Sí. mi duda es cómo el ministerio determina, por ejemplo, si un cáncer no lo cubre el GES y cómo se hace el estudio como quizás legal o económico para ver si cubren o no los cánceres, pero es una pregunta ya como más operativa Sí, no, está bien, del está bien, está sistema. buena. Es súper buena la pregunta. Ya, mira, te lo voy a explicar en simple. ¿Ya? Como les decía antes, nuestro sistema tiene fragmentación de coberturas. ¿Ya? Existen medicamentos oncológicos, tratamientos oncológicos que tienen GES, otros que están en Recarte Soto y otros que están en el programa de drogas oncológicas de alto costo no GES, ¿ya? Que se llama DAC-MinSal. En cada uno de estos sistemas existen metodologías. Ya tienen la ley y los reglamentos de estos sistemas establecen una forma de determinar eso a partir de metodología y a partir de una serie de trámites y estudios que se realizan. Por ejemplo, en el GES se hace lo que se denomina un estudio de verificación de costo. Y ese estudio de verificación de costo lo que hace básicamente es como meter, se lo voy a contar así como simple, es como si a una juguera le metiéramos, no sé, 15 cosas que queremos cubrir. Lo metemos adentro del pool y vemos el estudio de verificación de costo. Entonces, cuando verificamos cuánto nos cuesta cada uno de esos tratamientos, nos damos cuenta de los recursos que tenemos disponibles, ¿ya? Y analizamos cuál de todas estas cosas que estamos viendo debiésemos cubrir porque tenemos como una mayor brecha. Entonces, ahí, quien determina un poco eso es una institución que se llama Consejo Consultivo de GES, ¿ya? Que es básicamente un grupo de expertos que son elegidos por la autoridad, ¿ya? Para analizar esto y que son personas de idoneidad o que son expertos, digamos, en estas materias, y esas personas opinan y determinan o le recomiendan a la autoridad darle cobertura a unos tratamientos por sobre otros porque son más costo efectivos, porque se van a beneficiar más pacientes o porque la evidencia científica es mayor en esos casos, ¿ya? Eso, digamos, en GES. En Recarte Soto es algo parecido a eso, con la diferencia de que existe una comisión en donde también participan las agrupaciones de pacientes elegidas y ellos analizan los informes de evidencia y finalmente hacen una recomendación finalmente a la autoridad y la autoridad después toma la decisión en base a esta recomendación, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que, particularmente en que estos organismos técnicos, como expertos, en algunos casos tienen fuerza vinculante y en otros no. Entonces la autoridad siempre tiene la última palabra, por decirlo, ¿ya? Aun cuando los expertos puedan recomendar algo, la autoridad puede decir, ¿sabéis qué? Me aparto del criterio de los expertos y en realidad termino por aprobar tal cosa, ¿ya? Y ahí, en ese espacio, existe como una zona gris, porque no hay una regulación respecto a cómo la autoridad puede en algunos casos justificar o no una medida, porque finalmente la autoridad escribe en el papel cualquier tipo de justificación y toma la decisión igual. Entonces, eso es algo parte de nuestro sistema, pero en términos generales, para que se hagan una idea, las coberturas requieren ser estudiadas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista presupuestario, y cuando se analizan desde el punto de vista científico y presupuestario, eso entrega ciertas conclusiones y esa recomendación finalmente adoptada por la autoridad. Esa es la forma en cómo se construye la decisión. En algunos casos existe un mayor nivel de detalle de regulación y en otros casos existe mucha más flexibilidad para poder determinar una cobertura. Entonces, esos también son elementos con los que el sistema juega y con los que las autoridades van desarrollando. El gran problema en general de estos sistemas dice relación con que muy pocas veces se está midiendo cuánto se está gastando efectivamente por cada tratamiento, cuántos de estos tratamientos realmente están generando el impacto en las personas y muchas veces ese trabajo lo hacen más bien los académicos, las universidades, y el Estado muchas veces abandona ese trabajo de ir haciéndole un seguimiento al gasto. Y eso evidentemente también repercute en esto que estamos hablando de cómo después el Estado
genera su propia evidencia para poder tomar decisiones como, por ejemplo, terminar un tipo de tratamiento porque ya no es efectivo y reemplazarlo por otro que es de mayor efectividad. Muchas veces lo que termina pasando es que esas decisiones las empiezan a hacer, las desarrollan los propios clínicos, digamos, los médicos del sistema. Y a medida que lo van desarrollando, el Estado de alguna forma tiene que adaptarse a esa práctica clínica, más que el Estado desarrollar una regulación o una práctica clínica mayor, digamos, de mayor alcance. Lo que termina pasando es que las decisiones individuales van construyendo el sistema. Entonces, eso también es una tensión del sistema en general. Muchas gracias por resolver la pregunta. Yo no tenía idea de esto, así que muchas gracias. Sí, lo que pasa es que, chiquillos, hay muchas cosas que se van cruzando en esto. Es difícil porque, como les decía, incluso para los que llevamos trabajando mucho tiempo, es difícil entender este tipo de cosas. Porque hay muchas normas, hay muchas cosas enredadas, hay cosas que no se entienden. Incluso para personas, insisto, para personas que son expertas en estas materias, es muy difícil entender. Entonces, no se preocupen si a veces la información es abrumadora. Yo creo que lo importante es como empezar como a hablar de esto, ¿ya? Como a entenderlo. Yo cuando ya me vaya del ministerio, probablemente que va a ser, digamos, el próximo año, off the record, voy a empezar a compartir más contenido y a grabar como cápsulas o cosas como de interés. No sé si voy a volver un influencer, pero prácticamente como que el mundo va para allá, pues, ¿cachai? Y creo que es importante hacer esto porque a la larga, hoy día se los presenté de forma mucho más lenta, más piola, más pedagógica, pero en general yo hablo muy rápido y lanzo y tiro muchos datos, pero a la larga yo creo que es importante como ir entendiendo el ABC del sistema de salud chileno porque de verdad que es muy difícil entenderlo. O sea, para una persona que trabaja en esto ya es difícil. Y la medida que vamos visibilizando y que también, por ejemplo, las universidades van incorporando en sus cursos electivos de esto, también va a ser bueno, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, a propósito de esta charla, y bueno, con Sofía que me contactó el otro día, me han contactado también otros chicos de otras universidades para hablar de estos temas. Eh, Como que yo pensando en que quizás voy a crear como una red de gente joven que se interese en el derecho a la salud y más adelante quizás hagamos algún evento, así como ya más oficial, más público, porque está bueno, yo creo que es importante y yo al menos particularmente estoy como con todas las ganas de crear como una red de mentoría en estas cosas porque creo que hay que ir ayudando a la gente joven. Todos ustedes van a ser abogados pronto y, y la verdad es que está difícil el panorama afuera, me imagino que ya lo saben, por distintos factores, tanto del hecho de que hay muchos abogados, como también porque las universidades los preparan muy poco para transformarse o para ir eligiendo su área de especialidad en el pregrado, ¿cachai? Yo creo que es muy importante que en el pregrado vayan pensando a qué les gusta, a qué les gustaría dedicarse, porque a veces a uno le gusta algo y termina dedicándose a algo totalmente distinto. De hecho, yo hace 10 años pensaba que iba a ser abogado ambientalista. Hace 10 años dije, me gusta el medio ambiente, y tengo caleta de libros de medio ambiente, compré hace 5 años de libros. Al final, cuando me cambié de casa, los terminé vendiendo todos porque nunca los usé. Y porque al final uno igual toma una decisión sobre dedicarse a algo y termina dedicándose a otra cosa, ¿cachai? Pero si a ustedes realmente este tema les gusta y les apasiona, yo lo único que la única recomendación posible es como obsesiónense con el tema. Obsesiónense a tal nivel que vayan leyendo, investiguen, lean, pregúntenle a gente que sepa más que ustedes, contacten personas que sepan más que ustedes, porque eso les va a llevar a las respuestas que andan buscando y al mismo tiempo los va a llevar probablemente a poder dedicarse a esto. Creo que es súper importante ir armando perspectivas en la gente joven sobre a qué se pueden dedicar con la profesión, porque claro, no necesariamente van a terminar siendo abogados de salud, pero pueden terminar siendo abogados que dentro de sus distintas actividades incorporen una visión más humanizada del derecho. Y entre otras cosas, una de las cosas que requiere más humanización es la salud. Entonces, así como hay abogados para todo, en todas las materias, particularmente en esta materia, hay muy pocos. Entonces, si ustedes se quieren dedicar a esto, uno, van a tener pega, pero probablemente esa pega no va a ser inmediata. Va a ser un camino, van a tener que ir haciéndose en el camino. Trabajar en el Estado no es color de rosa, es complejo, es difícil,
Hoy día el Estado tiene mucha precariedad para trabajar, mucha inestabilidad, a pesar de que al parecer como que a veces la perspectiva es que tú en el Estado estás más estable que en otro lado, pero cuando en el Estado te echan sin indemnización, por ejemplo, a diferencia del sector privado, que al menos te pagan los años de servicio. Entonces, evidentemente que son hartos factores que determinan, pero lo que insisto, lo que mi mayor recomendación es que si ustedes se quieren dedicar a esto, obsesionense con esto. O sea, lean, estudien, métanse, revisen la jurisprudencia. Hoy día, la inteligencia artificial al mismo tiempo les permite como llegar a tanta información que en otros casos hubiese sido imposible llegar. O sea, yo ahora estoy usando todo el tiempo, estoy terminando, entre otras cosas, estoy terminando de escribir mi libro sobre estos temas y he podido, como gracias a la inteligencia artificial, avanzar un montón de cosas que me habría demorado mucho tiempo. Entonces, creo que también es importante eso, importante como poder utilizarlo. Y no sé si les parece, no sé si les tinca que como que cree, digamos, después esta red de mentoría. La idea es como ir extendiéndola para ir hablando como derecho de salud y también para traer a otra gente que se dedica al derecho a la salud. O sea, digamos, invitar más gente. De todas maneras, yo quería pedirles que dejaran sus correos, chiquillas, ahí, chiquillos, para ir dejándolos y poder seguirlos invitando y poder ir ampliando esta red también, porque yo encuentro que es importante lo que tú dices, porque es verdad que hace falta y aparte que es parte de la vida la salud, pues. Sí, claro. Es parte de la vida, entonces el manejar estos temas es súper importante y tener a quienes acudir. Nosotros, yo pertenezco a la red Chile Unido por el Cáncer, donde ahí habemos 58 entre fundaciones y organizaciones ligadas al cáncer. Y hay un montón de organizaciones de diferentes enfermedades también, pues está lleno. Y uno siempre está echando mano a los abogados porque uno no encuentra abogados que sepan del tema. Claro. Porque obviamente que se van presentando diferentes situaciones con diferentes pacientes. Entonces, qué bueno poder tener abogados que se dediquen a esto y que nosotros igual como fundaciones y las organizaciones puedan contar con un grupo que sepa y que nos pueda ir guiando y que pueda ir también levantando banderas de lucha, porque nosotros por lo menos como fundación, que estamos con los jóvenes, estamos viendo, o sea, cada año nos vamos a ir enfrentando a más situaciones y a más realidades de ellos. Y claro, y como decía Sebastián, está este cuento de que chuta están empezando a trabajar y de repente ya no pueden seguir trabajando y tienen que darle, no sé, por invalidez y tienen una familia que alimentar, guaguas, niños pequeños. Son realidades súper diferentes a una persona que padece cáncer y que ya tiene sobre, no sé, pues 60 o más años y que ha tenido su colchoncito de plata, que ha ido juntando sus lucas. Claro. Los cabros no, po. Claro. O sea, yo conozco gente que vende el auto, que vende una casa, un departamento que tenía de inversión y bueno, filo, o sea, como que ya pues se arma, pero una persona que no tiene nada y que tiene que endeudarse, por ejemplo, para pagar un tratamiento, o la familia tiene que endeudarse para pagar un tratamiento, es duro, es complejo, es difícil. Y después, además, tener el castigo de la discriminación financiera, tener el castigo de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, además no poder ser madre, verse impedidas de serlo, si lo quieren ser. Es difícil, pues claramente es como injusto. Entonces, de hecho, quizás una de las cosas que podríamos trabajar, no sé si les parece, las personas que están acá y invitar a más gente, que podríamos más adelante trabajar un poco en desarrollar una propuesta de programa, de cobertura o una propuesta para la preservación de la fertilidad de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer y que están en edad fértil. Yo creo que ese es un tema bien bacán que podríamos trabajar. Yo estoy totalmente disponible para crear eso, para que lo visibilicemos, para trabajar en esa materia, porque es algo que se cruza. O sea, hay como, podríamos decir que hay una intersección entre el problema de la natalidad en Chile, por una parte, porque además estos tratamientos son muy caros, ¿ya? Y una de las cosas por las que son muy caros dice relación con el hecho de que hay muy pocos especialistas y con que hay muy pocos lugares preparados para hacerlo. De hecho, en el sector público,
es más dramático aún. En el sector privado hay poco, imagínense el sector público. Hay 3 lugares, por decirlo de alguna forma. Estoy hablando o sea, hay más, pero particularmente en el caso de las mujeres, porque como decía antes la Virgen, en el caso de los hombres eso está garantizado, ¿ya? Y es mucho más barato, porque obviamente los hombres pueden, digamos, preservar y tienen una edad fértil mucho más digamos, larga. En el caso de la mujer después de los 35 años empieza a disminuir su capacidad y su conteo de ovocitos de forma muy exponencial año a año. Entonces, evidentemente que esto le pasa a las mujeres superiores a 35 años o a las que tienen, digamos, un problema de fertilidad y en el caso de las mujeres con tratamiento oncológico, como les decía antes, hay una ventana de oportunidad muy pequeña que se produce, digamos, la necesidad, o sea, entre que la persona es diagnosticada, la mujer es diagnosticada y tiene que comenzar, es el momento para desarrollarlo. Y de hecho, no sé si ustedes saben cómo se desarrollan los tratamientos de preservación, pero básicamente es como un tratamiento hormonal en el que hay que desarrollar un ciclo de medicamentos y luego se extraen, digamos, los óvulos, y eso, en el caso de las mujeres, también no es grato, porque implica alterar todo su organismo. Son hormonas, básicamente. Es una inyección de hormonas letal que a la larga altera completamente y es muy duro. O sea, las mujeres tienen que soportar todo, como siempre, pero además, en este caso particularmente, esa ventana de oportunidad de una paciente que además ya está con la carga de seguir adelante un tratamiento de cáncer y tiene este espacio, de verdad que es muy como complicado. O sea, lo último que piensa a veces una persona es eso, ¿cachai? Pero el sistema es que tiene que proveer esta acción. Entonces, a lo mejor hablamos mil cosas, pero terminamos en esto, porque un poco yo ahí veo como algo que podemos trabajar en el tiempo, con las fundaciones, con esta red de gente, porque es algo que es importante y hay que visibilizarlo y ¿saben qué? No es tan caro, no es tan caro frente al valor que implica que las mujeres que son sobrevivientes de cáncer puedan tener hijos. Eso a nadie le podría como afectar, ¿cachai? Al contrario, o sea, incluso pensando en que, no sé, porque puede que el próximo gobierno sea de derecha, con un gobierno de derecha es como ya, pues, no eran tan prohibidas, ya, pues ahora este es el momento de ser prohibidas, ¿cachai? Totalmente. De verdad ese punto. Sí, sí, pues, ¿cachai? O sea, Sí. hay que aprovechar también eso. Hay que aprovechar algo, sí. Sebastián, estoy un poco como impactada igual por las áreas que da el cáncer para trabajar desde el área legal y el apoyo que uno puede contribuir como está muy poco desarrollado. Entonces me parece excelente la iniciativa y si se forma algo, cuenta conmigo desde ya. Bacán. Buenísimo. Bacán. Bacán, bueno, no, en realidad y después las voy a dejar con mi señora, que ella es la que la lleva en esto. Así que, sí, bueno, yo tengo mi señora es experta en estos temas. Ella está desarrollando algunas de estas iniciativas. Quizá más adelante pueden hacer algo con Marigen. Y creo que sería bien bonito que se pueda establecer como algún tipo de iniciativa al respecto. Yo creo Sería que maravilloso. hay Sería mucho, maravilloso. hay mucho que trabajar. Sí, sería muy lindo, muy lindo. Sí. No, qué lindo dejar huellas, po. La Sofía, levantó su manito. Sí, yo tengo una pregunta porque antes estábamos hablando respecto del financiamiento y de Ujú, cómo es todo un proceso para el tema de asignar las coberturas. ujú. Entonces, mi pregunta más específica es como, ¿qué criterios utiliza el Estado en este caso para asignar recursos, por ejemplo, a fundaciones? Ya, a fundaciones. Ya. Sí, Primer punto, el Estado no financia fundaciones, ¿ya? En términos generales. Las fundaciones normalmente lo que hacen es postular a fondos concursables de claro, desarrollo eso, regional. sí. Sí, sí, digamos, existen varias líneas de financiamiento de fundaciones y iniciativas, ¿ya? Existen fondos, por ejemplo, en los gobiernos regionales, existen fondos de repente en los ministerios, en algunos ministerios de desarrollo social, qué sé yo, que por lo general dice relación con el financiamiento de actividades o culturales o recreativas o como de beneficencia, pero siempre como un poco como hacia la beneficencia, podríamos decir, ¿cachai? Más que como a esta idea como de agrupaciones de pacientes, ¿ya? Las agrupaciones de pacientes normalmente se financian con recursos propios y ahí también eso también es un tema porque podríamos decir que hay un problema yo pienso que las fundaciones de pacientes debiesen recibir
algún tipo de financiamiento estatal. Por ejemplo, en materia de capacitación. ¿Ya? Creo que los dirigentes de las agrupaciones de pacientes tienen que ser capacitados y el Estado tiene que entregar esas herramientas de capacitación y educación a los pacientes. ¿Cachai? Eso sería, no tanto como financiar la actividad, como pagarle un sueldo, pero sí creo que eso sería una labor que el Estado debiese cumplir. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque las agrupaciones están supliendo, al momento en que se organizan, al momento que educan pacientes, están supliendo algo que el Estado no está haciendo. ¿Cachai? Porque eso tendría que hacerlo el Estado. Pero el Estado tiene tantas necesidades y tantos problemas que al final lo último que está haciendo, que va a hacer es educar pacientes, ¿cachai? Educar dirigentes. Eso es una parte. Y lo otro, quizás un poco como esta idea como de fomentar como la red de pacientes, es que yo creo que es importante que las agrupaciones se unan, porque en Chile hay muchas agrupaciones por regiones, por lugares, o sea, Felipe Coloma es de Viña, pero acá en Santiago hay, no sé, 40, 30 agrupaciones, en comunas, en municipalidades. La gente se organiza finalmente y muchas veces estas agrupaciones son personas dependientes. Es decir, el líder se enferma, el líder se va a otra pega, se cambia de casa y se desaparece la iniciativa. O sea, muchas veces las agrupaciones descansan, digamos, en personas con voluntad. Y eso también es un tema porque a la larga lo que dice pasar es que las agrupaciones, mi perspectiva al menos, es que las agrupaciones se tienen que profesionalizar del tema. Es decir, tener, por ejemplo, abogados, tener asistentes sociales, tener equipos directivos. Y hay algunas agrupaciones y fundaciones que llegan a hacer eso. Y son las que tienen mayor alcance. Por ejemplo, sin ir más lejos, la Teletón, Juaniquén. Son fundaciones que son especialidades, están dedicadas a especialidades. Teletón en la rehabilitación, Juaniquén en los niños quemados. Y al mismo tiempo esas fundaciones no solamente atienden pacientes, también educan, forman especialistas, hacen una pega súper importante. O sea, por ejemplo, Juaniquén es un referente mundial de hecho, sin ir más lejos, la Fundación Juaniquén es el referente mundial de todo lo que dice relación con niños y personas quemadas y con el tratamiento de personas heridas por quemaduras. Y los expertos del mundo vienen a Juaniquén, de todo el mundo vienen personas a Juaniquén a ver cómo lo que se hace acá. Y nosotros muy pocas veces valorizamos esa experiencia, por ejemplo. Y lo mismo uno podría hacer como en el cáncer, por ejemplo. O sea, hay instituciones muy, muy bonitas en Chile, como por ejemplo la Fundación Arturo López Pérez, que a pesar de que, bueno, en el tiempo ha ido cambiando un poco es más un negocio, hoy día es más una empresa, pero a la larga es una fundación que se dedica al cáncer y que tiene prestadores especiales en el cáncer. Y en la Fundación Arturo López Pérez viene gente de todo Chile a atenderse y también de Latinoamérica hoy día. Entonces, en el fondo tú vas desarrollando en estas instituciones, vas desarrollando un grado de especialidad que el sistema necesita, ¿cachai? O sea, en la medida que tú vas desarrollando agrupaciones que se dedican profesionalmente a este tema, también vas desarrollando la sociedad. Es como un factor del desarrollo, podríamos decir, ¿cachai? Normalmente uno piensa que el Estado tiene que organizar todo, y la verdad es que el Estado, esa es como la teoría, ¿cachai? A mí, particularmente, yo pienso que el Estado tiene que entregar lo básico y tiene que entregar lo más importante. Pero luego hay una parte que es imposible que el Estado pueda resolver por completo, ¿cachai? Por ejemplo, lo que dice en relación con el acompañamiento, ¿ya? Ahí a lo mejor ya me pierdo un poco, pero uno de los derechos importantes de las personas que padecen un problema oncológico es el acompañamiento. Las personas normalmente quedan como solas. Son acompañadas a veces, obviamente, por su familia, lógico, pero requieren un acompañamiento más especializado, ¿ya? Y nuestro sistema particularmente aún no ha desarrollado como este derecho al acompañamiento en términos más profesionales, ¿cachai? Como entonces ahí también hay un tema importante. Por ejemplo, Sí. los temas psicológicos de los pacientes, pero al mismo tiempo, cuando el paciente está en fin de vida, por ejemplo, lo que es prepararse para la muerte, que es muy duro eso. Hay fundaciones que se dedican a los cuidados paliativos, a todo esto. Hay un curso que hace una fundación que se llama Cáncer Vida, con la que nosotros participamos y colaboramos mucho, que es la que organiza el Oncosummit todos los años. Y ellos hacen un curso de acompañamiento oncológico. Sí, yo lo estoy haciendo. Y hay varios voluntarios de nuestra fundación que están haciendo ese curso también. Muy bueno. Y es súper bonito porque al final más allá como de lo profesional que podemos hacer, como prepararse para acompañar a personas que tienen cáncer y que van a morir,
es algo complejo, duro, ¿cachai? Súper difícil, pero cuando eso se profesionalice, va a ser mucho más sencillo de abordar. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que en el futuro nosotros debiésemos crear como el oficio o la profesión de acompañador oncológico, ¿cachai? Y que cualquier persona que tenga algún tipo de formación en esta materia, desde abogado, ingeniero, lo que sea, pero puedan desarrollar esa labor bajo un código. eh, Naturalmente, eso está más enfocado en el mundo de la salud, es lógico, pero también personas que tengan un grado alto de experiencia en esto puedan desarrollar esa labor, porque las personas necesitan ese acompañamiento. A veces se traduce desde poner a disposición tu red de contacto de profesionales de salud o ayudarte a navegar el sistema de salud, hasta el acompañamiento como psicológico que no es dado por un especialista, sino como por una persona que te acompaña. Y eso tiene que ver con una labor más de humanización de la salud, pero se puede traducir en cosas concretas, ¿cachai? Eso. Es verdad, es verdad. Nosotros en nuestra fundación tenemos un departamento de acompañamiento a la familia y a los hijos. Y claro, pues, también tenemos así como sectorizado en qué momento hay que ayudar, en qué área. Y claro, bueno, nosotros tenemos a 18 jóvenes que vemos. Entonces, cuando uno va viendo que ya le van dando los diagnósticos de poco tiempo de vida, ahí vamos nosotros alertándonos y nos vamos acercando a la familia. Fija, porque, Sí. porque a mí generalmente son los jóvenes los que se me acercan, pero después le digo, oye, pásame el teléfono de tu mamá o de tu señora, y empiezo a comunicarme, porque uno sabe que en algún momento ya la comunicación empieza a ser con un tercero y no con el paciente directamente, y ahí empieza también el periodo de poder preparar a la familia para lo que se viene, y los acompañamos en el después también. Claro. ¿Sabes? Bueno, eso, sí, sí. Bueno, eso es como por mi parte. No sé si como hay más preguntas o alguna inquietud. Vamos después como déjenos los correos para que los podamos tener. Sí, Y después vamos a como convocarlos como a otra cosa que podamos hacer. Yo creo que es bueno como ir ampliando la red, como de gente que esté interesada en estos temas. Yo como que más adelante quiero armar como una charla, quizás como gente que está interesada en esto, con otro abogado con el que también trabajaba en los temas de salud, que fue jefe de la división jurídica, que hoy día trabaja en un laboratorio, tiene como otra perspectiva. Después puedo traer gente que se dedica ya como a la parte más clínica del cáncer. Creo que es súper importante, digamos, como ir abriendo el espacio y que la gente que se quiere dedicar a esto se motive y también la motivemos nosotros, los que nos dedicamos. totalmente. ¿Alguien levantó ahí la manito? Sí. Mi duda era de dónde me puedo informar, porque la verdad el tema respecto a la fertilidad de las mujeres en este proceso del cáncer me llama mucho la atención y me quiero informar. Quiero aprender respecto a eso y me encantaría participar si se logra hacer la propuesta. Sí. Mira, bueno, hay algunas fundaciones que están dedicadas a esto. Por ejemplo, hay una fundación que se llama FENN, FEN. Ellos se dedican al cáncer de mama y la preservación. Hace poco se constituyeron. Y como les decía, yo creo que es importante que como que hay que trabajar en red, ¿cachai? Se llama FENN. Ahí si te metí a la fundación FEN, con 2N. Con todo ello. Sí, ellos están muy metidos en eso. Yo no las conozco, me gustaría conocer a esta gente porque ellos están como armando, tienen una página bonita, están ¿De trabajando. dónde son? De Santiago. Y ahí hablan de la infertilidad y todo el tema. Buenísimo. Sí, Muchas gracias. es bueno unirse con otras fundaciones también y poder impulsar, porque mientras más seamos, Sí, por más supuesto, cosas ayudan. eso se trata. Así ¿Verdad? que eso por mi parte, no sé si hay más dudas, yo me tengo que desconectar. Buenísimo. Me están esperando acá para tomar 11. Súper agradecido, Sebastián, te pasaste. Y bueno, si van saliendo nuevas dudas, nos podemos juntar de nuevo para Sí, ir claro. viendo este tema que tú planteas, que sería súper bueno trabajarlo y empezar a trabajar con esto
de la preservación, yo creo que hay que estarle adelante nomás y empezar a trabajar en eso con Sí, todas claro. las que se quieran unir a esta aposta que vamos a hacer. Súper bonito, un trabajo bello, así Mm. que ya tengo ahí sus correitos, les voy a escribir y, Ujú. y vamos comenzando y ahí tú nos vas Sí, guiando. po. Sebastián, Sí, po. nos Sí, pero vamos- más adelante quizás, bueno, podemos hablar con Biancosi, podemos hablar con varias personas, quizás podríamos armar una actividad como para el poquito antes del verano, algo así, o, Sí, o de vuelta al verano, algo así, como para como hablar de este tema, de la fertilidad, con las pacientes oncológicas, porque hay que sumar como voluntades y visibilizarlo, sobre todo como hacerlo totalmente. visible. Sí, me hacerlo encanta, visible. me Sí. encanta. Ya, Eso, súper. Ya te pasaste, muy gracias. bien, Gracias a todos gracias a todos. por Muchas haber. gracias. Gracias. Gracias, estuvo muy Muchas buena la charla. gracias. Chao, chao. Chao, chao.